Hoy empieza la Premier League y aquí en el canal vamos a hacer una predicción de los mejores equipos y los mejores y peores jugadores del campeonato, un poquito así para ver qué puede pasar, a ver si acertamos a final de curso y nada más. La verdad que es una temporada que el Arsenal parece que lleva la delantera después de ganar la Premier el año pasado tras tantos años. Después de la marcha de Guardiola vamos a ver quién le puede plantar cara. Pues vamos a empezar de abajo arriba y empezamos por los descendidos, que van a ser los mismos que han subido este año. Y es que creo que el Hull City sobre todo tiene una plantilla bastante distante de los otros equipos de Premier. Ha hecho algún fichaje un poco interesante como Nobel Mendy del Rayo, como Tzolakis, el portero griego, pero me parece que está muy lejos del resto de equipos de la Premier. Después tendríamos al Ipswich, que creo que es el equipo que mejor se ha reforzado de los ascendidos, pero aún así creo que también le falta. Ha fichado a Julio Enciso, ha fichado a Emerson, que es un delantero brasileño que puede ser interesante, pero para mí no le da para llegar al nivel del resto de equipos en Premier. He puesto al Coventry de Lampard un poquito por adelante. Es verdad que en cuanto a fichajes no me gusta tanto como el Ipswich. Ha fichado a Rashford, que es un jugador que tenían cedido, el portero. Han fichado a Jirenki, Sidiki Sheriff. Son más apuestas que jugadores consolidados. Aún así los he puesto delante por el hecho de que con Lampard ya lo hicieron bien el año pasado. Hicieron una grandísima campaña y por tanto creo que parten un poco con esa ventaja. En el puesto 17, creo que una de las decepciones va a ser el Fulham de Álvaro Arbeloa. Me parece que es un equipo que le faltan bastantes cosas. Se les ha marchado Harry Wilson. Se ha marchado también Raúl Jiménez, que no lo había hecho nada mal estas últimas temporadas. Y creo que, no sé, Gonzalo, por ejemplo, no es un jugador muy establecido. No creo que la vaya a romper y los otros fichajes también son más apuestas ahora mismo que realidades en Premier League. Después tendríamos decimosexto al Sunderland, equipo que ha hecho dos incorporaciones solo, además son Tomás Menier y Dayan Mezalí. Muy poquito por parte del Sunderland de momento en el mercado, prácticamente no se ha movido. Es cierto que el año pasado se clasificó para Europa, para Europa League, pero es que de hecho creo que también es un factor a tener en cuenta que le puede llegar a lastrar esta temporada y ojo no esté coqueteando con el descenso incluso. Mira que tiene jugadores interesantes como Shaka, pero se le puede llegar a complicar. Aún así, vamos a ver porque el año pasado realmente rindieron muy pero que muy bien. En decimoquinto lugar tenemos al Crystal Palace de Pierre Sage. Básicamente lo pongo aquí por la marcha del entrenador que tenían hasta ahora. Es verdad que viene de ganar la Conference League, va a jugar por tanto Europa League, o sea que también se le puede complicar a nivel de tamaño de plantilla. Se ha ido la Cruz, ha ido Brennan Johnson, sobre todo la Cruz el más importante. Ha fichado a McNeil, que es muy buen jugador. Ha fichado, por ejemplo, a Oscar Mingueza gratis. Venía libre, aunque en ese lateral derecho ya está Daniel Muñoz. No sé, creo que por plantilla no me acaba de convencer y de hecho el año pasado el Crystal Palace ya fue decimoquinto, más o menos la zona Palace, por tanto no creo que sufra demasiado. Decimocuarto tenemos al Bournemouth de Marco Rose, quedó sexto la temporada pasada, pero con Iraola, que es un entrenador que me gusta mucho. Creo que ha hecho algún buen fichaje como Antonio Silva, el central del Benfica, pero es que se le ha ido Senesi libre, se le ha ido también Alex Jiménez, bueno, lo han cedido a la Fiorentina, James Traoré se ha ido, tampoco son jugadores tan importantes, Senesi sí, y después los fichajes, bueno, Alex Jiménez lo han comprado y lo han cedido, como digo, Juan Luis Sánchez del Sevilla, Álvaro Rodríguez tampoco son jugadores especialmente buenos, yo creo y que puedan marcar mucho la diferencia. Álvaro Rodríguez, por cierto, bastante caro, les ha salido por 25 millones. Decimotercero, y he puesto al Nottingham Forest, bastante adelante, pero han fichado a Diomandé, que me parece un muy buen central. Es cierto que se ha marchado Elliot Anderson, pero bueno, vamos a ver.
De hecho, podría estar más atrás el Nottingham Forest, pero vamos a ver con Glasner, que es sobre todo pues lo que me ha hecho ponerlo tan arriba. Oliver Glasner, ex entrenador del Crystal Palace, que ya he dicho antes que ha cambiado de equipo y es en lo que confío y vamos a ver si hace algún fichaje más hasta final de mercado. Es verdad que hizo 16º la temporada pasada, pero yo confío en Glasner, me parece un muy buen entrenador, así que vamos a ver qué hace con el Nottingham Forest. 12º tenemos al Newcastle, que viene de hacerlo mal, viene de ser de 12º de hecho. Y bueno, ha hecho algún fichaje, pero se ha perdido muchos jugadores. Ha perdido a Gordon, ha perdido a Guimaraes y ha perdido a Sandro Tonali, 3 jugadores clave. También Trippier se ha ido a los Wolves. Ha fichado a Mardedic, que es un buen lateral del Benfica. Ha fichado a Basumana Traoré, a la Chibamba. Se ha gastado mucho por jugadores que no están consolidados y ha perdido 3 de sus mejores jugadores, por no decir sus 3 mejores futbolistas. Por tanto, tenemos que dejarlo como mucho ahí. 12º, no creo que pelee por Europa. Puede que sí, puede que al final termine aguantando. Tiene buenos jugadores, pero creo que ha perdido muchísimo talento. En 11º lugar, y ya el último de esta segunda mitad de tabla, tenemos al Everton. Al Everton creo que no se ha reforzado mal. Ha fichado a Hayden Hackney, Tyreek George, Brennan Johnson, Norgar, Merlin Roll, pero ha perdido a Dwight McNeil, ha perdido también a Idrissa Gueye, que eran jugadores bastante importantes, sobre todo Dwight McNeil, que se va al Crystal Palace. Con David Moyes lo hicieron bien el año pasado, aunque se cayeron un poco al final siendo 13º, por tanto, pues más o menos les he mantenido donde estaban. Nos vamos a ir ya al top 10, a los equipos que van a pelear, yo creo, por entrar a competiciones europeas. Y vamos a empezar con el Leeds United, que es un equipo que el año pasado terminó bien, que es verdad que fue de menos a más. Terminó 14º y además ha fichado a grandes jugadores. Ha fichado a Muharemovic, que es un central bosnio que viene del Sassuolo bastante interesante, joven. Es cierto que se le ha marchado Pascal Struijk al Brighton, pero se ha incorporado también a Harry Wilson, jugador que lo hizo muy bien en el Fulham el año pasado y que además llega libre. Ha fichado también a Nico Elvedi, central de garantías, que ha jugado Champions con el Mönchengladbach. Y también ha fichado a James Trafford, portero del Manchester City, portero que le puede hacer muy bien en un equipo como el Leeds, que puede pues pelear por zona europea. Después en 9º lugar vamos a tener al Brentford que ya rindió bastante bien el año pasado. Quedó 9º, de hecho, también, y creo que puede repetir, creo que es candidato. Es cierto que el año pasado pues fue un año muy positivo, pero creo que lo puede igualar. Creo que ha hecho un gran mercado de momento. Ha vendido a Onyeka por 7 millones al Coventry, que de hecho el año pasado creo ya estaba cedido. Es cierto que se ha ido Jordan Henderson libre al Chelsea, pero bueno, se han traído a Mamadou Sangaré, que creo es un fichajazo del Lens por 48 millones, uno de los mejores jugadores del año pasado en la liga francesa. Se han traído a Jadon Anthony, que lo hizo bien el año pasado con el Burnley, a Yannick Schuster, que es un central del Salzburgo, y han traído a Callum Wilson como delantero suplente, jugador que siempre te asegura goles saliendo desde el banquillo. Por tanto, buenas incorporaciones y si sigue en buen funcionamiento con Keith Andrews, pues puede firmarte este 9º lugar perfectamente el Brentford, que además no juega, como digo, competición europea. En 8º lugar vamos a tener al Brighton, otro equipo que repetiría posición, juega Conference League, por tanto no es una competición europea muy demandante, va a jugar seguramente con el equipo suplente y creo que mantiene bastante bien el bloque del año pasado. Se ha ido Van Heck, han fichado a Vuskovic, han ganado dinero y creo que es un gran fichaje. Es cierto que Van Heck era de los mejores centrales en Premier, pero me parece una buena incorporación. Igualmente la de Vuskovic, han fichado también, como decía antes, a Strauk, han traído a Costiña. Zadok Johan es un extremo joven que viene de Suecia, vamos a ver cómo lo hace. Promise David, delantero centro, seguramente
va a ser más de perfil suplente, se lo traen del Saint-Gilloise, que es un equipo de su propiedad. No pierde ningún jugador muy importante, por tanto creo que se mantiene ahí arriba el Brighton, Conference League para ellos. En séptimo lugar, un equipo que está perdiendo muchos jugadores en este mercado de fichajes, como es el Aston Villa. Lo he mantenido séptimo porque Emery me parece un grandísimo entrenador y creo que lo va a poder aguantar suficientemente bien. Vamos a ver si el Dibu finalmente se va o no, porque han fichado a Zion Suzuki, portero que promete bastante, el japonés de 24 años, que jugó este mundial de titular. Han fichado también a Joao Gómez, han fichado a Manzambi, a Ruggeri, se han traído cedido a Alejandro Garnacho. La verdad que en cuanto a incorporaciones está bastante bien, pero es que han perdido al bloque principal de su equipo. Han perdido a Morgan Rogers, que es cierto que han ganado muchísimo dinero con esa venta, pero era uno de sus mejores jugadores. Han perdido a Konsa, Malen, Tielemans, jugador importantísimo, Yuri Tielemans, y vamos a ver el Dibu si finalmente se queda o no. En todo caso, creo que Suzuki va a ser el portero titular, al menos eso es lo que indica su fichaje. Por tanto, creo que va a bajar. El año pasado el Aston Villa fue cuarto y lo he puesto séptimo. El que sí que va a subir posiciones porque se ha gastado muchísimo dinero en este mercado de traspasos va a ser el Tottenham. Un Tottenham que lleva 2 años consecutivos siendo decimoséptimo y que creo que este año ya toca cambiar. Han fichado a Sandro Tonali, Mateus Fernández del West Ham, Van Heck, Senesi, Andy Robertson. Creo que De Zerbi es un entrenador que puede hacer jugar muy bien a los equipos. Es cierto que también han perdido jugadores importantes como el Cuti Romero, como Jet Spence. Han vendido a Luka Vuskovic, que de hecho había estado cedido, por tanto tampoco era un jugador ahora mismo en el Tottenham muy importante, aunque han sacado ahí un buen dinero. Se ha gastado mucha pasta el Tottenham y creo que De Zerbi debería hacerlo funcionar para buscar puestos de Europa. Se han gastado, como digo, muchos millones, se han traído jugadores muy interesantes y aunque vienen de muy abajo, creo que lo suyo sería intentar, como digo, clasificar, aunque sea, como digo, Europa League o incluso Conference, pero salir de ese sitio donde estaba ahora mismo el Tottenham. Nos vamos con el Chelsea, que ya sería el primer equipo en zona Champions virtual. De momento, pues creo que serían 5 equipos los que van a Champions de Premier League. El Chelsea ha perdido a Andrei Santos, ha perdido sobre todo a Marc Cucurella, también Chalobah, pero ha fichado a Maxence Lacroix, ha fichado a Palestra, ha fichado a Morgan Rogers, ha fichado a Giovanni Kenda, Valentín Barco. La verdad que se ha gastado muchísimo dinero el Chelsea, además de muchos otros fichajes que no he mencionado, pero es que ha hecho muchísimas incorporaciones. El equipo londinense se ha gastado más de 200 millones netos. Creo que con Xavi Alonso puede hacerlo bastante bien, por tanto, creo que son buenos fichajes, más que buenos, pues muchísimos en cantidad y en calidad. La verdad que se han gastado, como digo, el dinero y creo que Xavi Alonso lo puede hacer bien. Creo que en el Madrid tampoco vimos el mejor Xavi Alonso en cuanto a entrenador. Creo que en el Bayer Leverkusen demostró lo gran entrenador que puede llegar a ser y por tanto yo confío en él, sobre todo en un proyecto más largo plazo. Creo que todavía no va a ser su mejor temporada, pero que ya va a empezar con el buen pie, yo diría, porque el Chelsea el año pasado quedó décimo en liga, no va a jugar Europa, por tanto tiene plantilla como para hacer una buena liga. Nos vamos con el cuarto puesto y aquí pues tenemos al Manchester City porque se ha ido Guardiola y se ha ido su jugador más importante seguramente que Rodri. Es cierto que han traído a Elliot Anderson, tampoco han traído mucho más. Se ha ido también Reinders, se ha ido Bernardo Silva, Kanji, James Trafford. Han tenido varias salidas, pero creo que lo más importante es la salida de Guardiola,
Creo que a nivel individual es cierto que tienen buenos jugadores, pero algunos no están en su mejor momento tampoco. Vamos a ver cómo lo hace Maresca, pero yo no confío mucho en este Manchester City. Creo que es un año, digamos, de transición ahora mismo y que tampoco tiene que ser muy importante la posición si al menos consiguen clasificar a Champions League. Tenemos en tercer lugar al Liverpool, el Liverpool de Iraola, entrenador que he dicho que me gusta mucho, lo ha hecho muy bien hasta ahora en todos los equipos en que ha estado. Han llegado Jaquet, Víctor Muñoz y Ronald Araujo cedido. Se han ido Robertson, Konaté, Mo Salah. Bueno, ha perdido jugadores importantes, pero que tampoco venían de una gran temporada. Y no sé, yo creo que, por ejemplo, Ronald Araujo lo va a hacer bastante bien en este Liverpool. Creo que Víctor Muñoz se puede adaptar muy bien a la Premier. Tienen buen equipo a nivel individual. Y ahora creo que los va a saber hacer jugar. Vamos a ver cómo lo hace en un equipo más grande, ¿no? Que había estado hasta ahora en Rayo, en Bournemouth, que eran equipos donde con mucho aspirabas a pelear por Europa. Pero yo confío bastante en el equipo de Iraola. Y en segundo puesto tenemos al Manchester United, que es cierto que tampoco ha hecho muchísimos fichajes, ha fichado sobre todo en medio del campo. Yuri Tielemans me parece una gran incorporación. Después tenemos a Andrés Santos, que bueno, no está mal, pero tampoco sé si va a ser titularísimo. Han vendido a Højlund, Casemiro, Jadon Sancho se ha ido libre. Por tanto, poquito movimiento. Ya viene bien del año pasado, fue tercero. Por tanto, creo que Carrick puede continuar con su buena racha. De hecho, Michael Carrick desde que cogió el United fue un grandísimo equipo. Venía de mitad de tabla y lo ascendió hasta la tercera posición. Por tanto, entrenador que parece que tiene bastante buena pinta. Además, jugador que estuvo en el United y que creo que lo puede hacer bastante bien en esta temporada ya primera completa. Y para acabar tenemos lógicamente al Arsenal de Arteta, un Arsenal que bueno, pues creo que va a ganar con bastante claridad esta liga. Además ha hecho buenos fichajes, ha fichado a Guimaraes, ha fichado a Hincapié, a Konsa, a Christos Zolis, se ha traído a Meslier para ser el suplente libre, ha perdido jugadores poco importantes como Kivior, como Trossard, como Norgard. Por tanto, creo que sí ya ganó el año pasado. Su mayor rival fue el City de Guardiola y creo que amplía distancias con lo que son sus competidores. Por tanto, yo lo doy como favorito y creo que se va a llevar el Arsenal. Además que hizo una grandísima Supercopa. Se va a llevar el Arsenal esta Premier League. Bueno, pues llegamos ya al cuadro final con el MVP, que yo he puesto a Bruno Fernández, ya lo fue el año pasado y está en una forma espectacular. Así que lo voy a poner a él. En el Arsenal creo que no hay un jugador tan destacado por encima de los demás. Es verdad que Bruno no viene de un mundial muy bueno, pero aún así yo confío en él y en este United. Como bota de oro voy a poner a Erling Haaland, tampoco me la voy a jugar mucho más. Mejor goleador nacional he puesto a Oli Watkins, ¿no? Que es un poco la referencia de Inglaterra más fuerte, que más goles ha metido en los últimos años. Mejor asistente o máximo asistente Bruno Fernández también. El año pasado lo fue de sobras. Creo que incluso hizo el récord de más asistencias en una temporada. Con el guante de oro, David Raya, el Arsenal creo que va a dominar y precisamente es uno de sus puntos fuertes la defensa. Mejor jugador sub-23. Vamos a poner a Ryan, el jugador del Bournemouth, que el año pasado estuvo bien, lo ficharon en el invierno y puede que tenga una buena actuación. Vamos a ver si para ser el mejor, pero lo voy a poner por ahí. En jugador revelación he puesto a Christos Zolis, el nuevo fichaje del Arsenal, que ya lo hizo bien en la Supercopa de Inglaterra. Y yo creo que si juega puede ser un jugador que lo haga muy bien en ese Arsenal de Arteta. Como decepción, un jugador que me gusta, pero que con este nuevo City vamos a ver cómo funciona. Ryan Cherky, creo que bueno, el año pasado lo hizo muy bien, fue de los mejores del City. Creo que puede ser un año en el que se estanque un poco más con Maresca. Vamos a ver si consigue encontrar o no
una posición ideal para el jugador francés. Como mejor fichaje, ya he dicho que me gustaba mucho, vamos a meter a Sangaré, el jugador del Brentford, que además ha llegado por 48 millones, que tampoco es una barbaridad, está bien para el Brentford, es una apuesta fuerte, pero creo que puede salir la temporada que viene aún más caro. Como peor fichaje vamos a meter a Morgan Rogers, jugador que ha costado un riñón y medio y que, bueno, no sé si va a ser tan determinante para el Chelsea de Xabi Alonso. Como mejor entrenador, para no meter otra vez a Arteta, que sería lo más fácil ganando el Arsenal la liga, vamos a meter a Michael Carrick. Creo que lo ha hecho bien con el United y si puede acercarse mínimamente al Arsenal a pelear hasta más o menos el final de la liga, lo puede hacer bien. Y como peor entrenador vamos a meter a Álvaro Arbeloa, que la verdad que tiene bastante mala pinta su Fulham. Así que ahora sí, terminamos con el vídeo de hoy. Vamos a ver qué pasa en esta temporada de Premier, donde parece que hay un favorito claro como el Arsenal y que después las cosas se igualan mucho. Así que nada, me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.